Willy Alcocer gana a David Guetta en número de ventas en iTunes España. Por 3 años de mi vida pinché cada noche de mi vida. Durante 3 años seguidos sin descansar ninguna noche durante 3 años. Fue la primera y única vez en mi vida que he pedido a alguien pinchar. 25 días de mi vida estuve por delante de Coldplay. Me acuerdo durante muchísimos días mi disco estaba el primero y el segundo. ¿Qué pensabas tú cuando veías eso? Estaba Coldplay. Bueno, hoy tenemos en el podcast a una leyenda de la noche madrileña. Creo que no necesita presentación. Así que, señor Willy Alcocer, bienvenido. Buenas tardes. Es un placer estar aquí con vosotros. El placer es nuestro. Os agradezco de todo corazón la invitación y el deseo de que esté, realmente, vamos. Sí, era una figura que tenía yo en mi checklist para que vinieras, o sea bueno, que pues, ya te tengo aquí delante. No nos conocemos personalmente. No. Es verdad, gente en absoluto. común, que no hemos hablado fuera de cámaras. Sí. Pero... Gente común sí, pero en persona nunca. Bueno, para mí es maravilloso estar aquí con vosotros. Pues Willy, me gustaría un poco hacer un recorrido completo sobre la trayectoria de un DJ que lleva 30 años, podríamos decir, que llevas en la música. 29. ¿29? Sí. Yo empecé la primera discoteca en 1997, estamos en 2026, pues... Efectivamente, pues casi 30 o sea, años. el año que viene... Hay que hacer 30 aniversario. Eso es. El año que viene hay que hacer 30 aniversario. Hay que pensar algo. ¿Vale? Sí. Vale, entonces, ¿cómo empiezas en ese Madrid de los años 90? Que no es el de ahora, ojo. No. Me gustaría hablarlo un poco de eso. Y empiezas a dedicarte a ser DJ. ¿Cómo comienzas? ¿Qué estilo de música empiezas a pinchar? Un poco que me cuentes esos inicios, esos comienzos. Muy bien. Y vamos a ir viendo esa evolución hasta Willy Alcocer de hoy. Perfecto. Bueno, esto empezó yo lo he contado ya alguna vez en otros medios de comunicación, otras entrevistas, y es una historia que yo no me canso nunca de contarla porque realmente dice mucho de por qué soy DJ, ¿no? Esto empezó en el gimnasio de mi colegio. En el gimnasio de mi colegio cada año, hablo del colegio Santa María de Yermo, en Madrid. Cada año era, al final de curso, pues la fiesta del fin de curso. Y, entre otras cosas, se hacía un baile en el gimnasio. Y entonces, en ese baile había un DJ, pero un momentito que ahora voy a explicar qué DJ era, porque, o sea, es que mucho es decir que había un DJ. O sea, yo lo voy a explicar. En la portería del colegio, De fútbol sala típica, ¿no? No. En la portería cuando tú llegas... Ah, conserje. El conserje, vale, sí, la conserjería, vale. portería, etcétera. Ahí había, pues lógicamente, un micrófono con la megafonía para dar los avisos a las clases y todo. Bueno, entonces, desde esa portería del colegio se ponía un alumno con un radiocassette, poniendo cintas de cassette, dándole al play a las cintas. El sonido iba por el aire y el sonido llegaba hasta el micrófono que se usaba para dar los avisos. Entonces, siempre, todos los años, yo veía que... Pues yo bajaba al gimnasio con mis compañeros de clase el día de la fiesta del colegio y yo veía que había un chico siempre ahí, en portería, se había traído su radiocassette, el radiocassette de toda la vida, Sí. llamamos un loro, ¿no? Sí, el loro. El de llevarlo ahí con las 2 pletinas de cassette y tal. Pero ni CD, te digo, no. Y estaba ahí, pues poniendo las cintas, le daba al play, el radiocassette sonaba por los altavoces y el sonido iba por el aire, lo recogía el micrófono y ya del micrófono iba por la megafonía. O sea, tú fíjate la calidad de que podía ser eso. Pero bueno, entonces hubo un año que ya en tercero de BUP, esto para la gente que no lo sepa, BUP es ahora mismo primero de bachillerato, ¿vale? Lo que era tercero bien aclarado, sí. Bien. O sea, 16 años. Bueno, pues yo conseguí ahí, hablando con el colegio, que me dejaran a mí ser el que se llevaba el radiocassette con las cintas, a darle al play y tal. Y entonces, bueno, yo creo que no sabía ni lo que era un DJ realmente como tal en ese momento. O sea, yo sí que veía que había ahí un chico con sus cintas de cassette y su radiocassette poniendo cintas, y yo decía, joder, cómo me molaría a mí ser eso, ¿no? Pero yo no creo que supiera lo que era el DJ. Sí. Ni, por supuesto, yo tenía conocimiento tampoco de discotecas y tal, ¿verdad? Esto, perdona, he dicho 16, no, esto fue con 15 años. Y
Y entonces yo, bueno, pues me dejaron y ahí me fui yo con mi radiocassette, regalado por mi abuela, la abuela Carmen, y con mis cintas de cassette. Y entonces, bueno, pues sucedió que, claro, lo que yo sentí en ese momento, ahí sí que yo dije, uy, aquí pasa algo. O sea, es decir, yo estaba ahí en la portería. Hay que explicar a la gente que desde la portería tú no veías el gimnasio. El gimnasio estaba en la planta de abajo. O sea, estaba yo solo, dándole al play a mis cassettes, y para yo ver lo que pasaba tenía que bajar un piso. Mientras sonaba la música, Mientras ¿no? sonaba, o sea, yo le daba al play, bajaba toda la escalera hasta el gimnasio, veía lo que había pasado al poner yo esa canción y me subía otra vez. Para ver si había funcionado, ¿no? Exacto. Si le gustaba O sea, a la gente. Tú fíjate la historia. Pero fue tan bonito lo que sentí que ahí yo sí que dije, este concepto, aunque yo no supiera lo que era un DJ y tal, este hecho de yo estar poniendo música, mi música que me gusta, a un grupo de seres humanos, ¿no? En este caso compañeros del colegio, y que ellos estén bailando con lo que yo pongo, esto me está haciendo sentir algo que no había sentido nunca. Te hizo feliz en ese Exacto, momento. yo era feliz haciendo eso. Y entonces sí que es verdad que desde ese momento yo ahí ya sí que empecé a interesarme por quién hacía eso, o sea, qué figura era si la eso que existía, se dedicaba, digamos. ¿no? Claro, si existía una figura que se dedicaba a poner canciones delante de un grupo de personas, ¿no? Y entonces ya sí que me enteré de lo que era un DJ. ¿Recuerdas qué canciones pusiste en ese cassette con 15 años? Recuerdo los cassettes que me llevé. Porque era el año 1995, yo me había empezado a comprar cassettes de música hacía muy poco tiempo. Bueno, yo pues en casa de mi padre había, de mis padres, quiero decir, de mi padre y de mi madre. Vivíamos juntos en aquel entonces, pues había discos de vinilo y cassettes y ya está. Sí que es verdad que unos años antes, mi padre, en 1900, yo creo que en el 93 o así, había aparecido por casa con un Discman, no sé si os acordáis. Sí, que se metían los CDs. Que claro, un aparatito individual en el que tú sí. lo abrías y metías CDs, y estábamos todos ahí en casa como asombrados y tal por la calidad del sonido, pero vamos, ni mucho menos era aún lo estándar y tal. Bueno, pues yo aparecía ahí, contestando tu pregunta, aparecía ahí con los recopilatorios de la época, es decir, ¿a qué me refiero? El Ibiza Mix 95. Sí, míticos. El Sonic Mix, por aquel entonces estaba el juego Sonic de Sega, de la Sega Mega Drive, la Master System. El erizo azul. Sí. Pues había un recopilatorio que era el Sonic Mix. Pues con ese me fui, con el Ibiza Mix. Era la época de... empezaba... claro, es que yo no sé si la gente se acuerda de esto. Tiene que ser de nuestra edad, si no, no. Había un programa que era Esta noche cruzamos el Mississippi, de Pepe Navarro, y ahí había un personaje que era Santiago Urrialde, un actor de teatro, que hacía de Rambo. Hacía de Rambo en parodia. Y entonces, a raíz de esa parodia, salió un disco que era el Rambo Total. Pues yo me llevé el Rambo Total ahí a pinchar. Ese es el disco de mi vida. Con eso empezó todo, la música en mí. Y eran discos de música dance, que era lo que en aquel momento, pues... Sí. O sea, no se llamaba electrónica, nadie decía la palabra de música electrónica. Eran CDs y cintas recopilatorios con varios artistas, ¿no? Lo que es de toda la vida un álbum recopilatorio. Sí. Con varios artistas y ya está. Y de música dance. Eso se llamaba dance. Música dance. Sí. Y entonces, pues, ¿qué canciones podían haber estado sonando ahí? Pues para que la gente se haga una idea, pues... El Saturday Night de Wakefield, el del bailecito. Ahora lo que llamarían música de bodas. Sí, ese pues, tipo de... Por ejemplo, el Saturday Night, acabado de salir hacía unos meses. El American Pie de Jazz, Louis Pie, Miss American Pie. Bueno, que es de otro autor más antiguo históricamente. El Scatman, no sé si tú te acuerdas de Scatman. A lo mejor si la escucho. Era un señor que era tartamudo. Nombre. Y con su tartamudez hacía canciones vale. Pues ese, el Scatman. Claro, por el nombre no lo identificaba. Ahora que vas... Bueno, pues la música de 1995. Sí, música de ese momento. Sí. Y eso. Ahí fue el origen de nacer en mí. Claro, ese es cuando te entra ahí la curiosidad de... Oye, a ver, yo he sentido mariposas, podemos decir, con yo tenía esto. claro... Exacto. Yo dije, no, yo esto quiero que se repita. Claro, y ahí tú dijiste, ¿cómo que esto quiero que se repita? ¿Cómo empiezas a indagar para darte cuenta de... Oye, que hay un tío que se llama... Una tía que se llaman DJs... Sí, y hacen esto, pero de otra manera. Sí. Bueno, pues efectivamente fui informándome, pues sí, un poco pues con los amigos, con mi familia. Ya íbamos cumpliendo
a lo largo del curso siguiente, o sea, esto fue el último día de curso de mis 15 años, pues a lo largo del curso siguiente, cuando yo ya cumplí 16, ya íbamos descubriendo, bueno, ya nos iban dejando salir de fiesta un poco, entonces ya íbamos descubriendo pues que existían las discotecas, los pubs, discotecas, tal, intentábamos colarnos, entonces yo sí que ya comprendí, pues de diversas fuentes, digamos, por mi entorno, que había una cosa que era el DJ. Y entonces, aquí llega el momento de ahora sí, el primer local de mi vida en el que yo fui DJ. Una compañera de clase, Isabel Fernández, pues sí, Isabel. Un saludo. Hija mía, gracias de verdad. Isabel Fernández, Chávez era el apodo. Pues era muy amiga del dueño de un local que ya no existe, o sea, no existe como lo que era. Tú vas al local y ahora hay una pizzería, pero bueno, puedes seguir entrando al local por lo menos. No existe la sala de fiestas, claro, digamos. Exacto, pero el local está. Esto estaba en el edificio Galaxia en Moncloa. Sí. Los bajos de Galaxia. No confundir con los bajos de Argüelles, que están unos metros después, los míticos bajos de Moncloa de toda la vida, de los 90, de 80.000 personas ahí en los bajos. Esto era un poquito antes, más cerca del metro de Moncloa. Hay un edificio que eso sí que, y además que sigue poniendo arriba pone Galaxia. Es el edificio Galaxia en Moncloa, el metro de Moncloa. Y ahí, en esos bajos, había un local que era el Polar, que este fue el primer local de mi vida, el Polar. Pues esta compañera de clase era muy amiga del dueño del Polar, Juan Manuel, que en paz descanse. Y bueno, y entonces pues ella ya sabía mi interés, lógicamente, claro. Y un día pues me llevó para allá, a que le conociera. Y yo pues muy nervioso, además me acuerdo muy nervioso, nerviosísimo. Me imagino. Yo, aparte yo en aquella época, esto no lo sabe mucha gente, yo en aquellos años yo era tartamudo. O sea, yo era tartamudo profesional. Era tartamudo de ir a tratamiento. Sí, a logopeda, a no logopeda, entiendo. tiempo yendo al logopeda y tal. Y entonces yo muy nervioso porque pues me estaba enfrentando a una cosa que yo quería hacer, que era que este señor de unos 50 años o así me dejase, aunque fuera gratis, un ratito poner cintas o CDs, porque por aquel entonces remotamente empezaba yo ya, al año siguiente sí que empezaba yo ya a tener algún CD, que me dejase poner algún CD en su local, y entonces fue una situación de muchos nervios, de yo estar ahí pues tartamudeando. Yo era pues un niño que hasta entonces no había tenido ningún tipo de experiencia laboral, ni había hecho otra cosa que no fuera estar con mis padres, mi familia, ir al colegio y estudiar. O sea, para nada yo estaba en una situación de que yo para mí fuera normal o cómodo enfrentarme a una situación laboral en una discoteca, hablar con un señor, no tenía ningún tipo de experiencia previa, por lo tanto no tenía ningún rodaje para enfrentarte, pero, cómo hablar. Pero fuiste valiente. Sí, o sea, eso sí que fui tuviste valiente, esa valentía sí. porque te movió ese algo que tenías ahí oye, con todos mis nervios, yo voy a ir a este tío a ver si me deja. Y fue y lo digo con cierto, no sé si orgullo, pero bueno, al menos estoy contento de que haya sido así. Fue la primera y única vez en mi vida que he pedido a alguien pinchar. ¿Qué has pedido tú? Yo, o sea, desde ese momento, los siguientes 29 años... Te lo han pedido a ti, O sea, todo lo que me ha ido pasando siempre ha sido porque a raíz de ahí ha ido concatenándose. Pues en el Polar me vio pinchar un señor de otra discoteca y me llevó a la otra, y en la otra me vio otro, y en la otra me vio otro, y luego fui haciendo tal, y luego tal. O sea, a partir de ahí, y entonces sí que es verdad que digo, joder, tío, qué maravilla que esa es la única vez en mi vida que hice, ese acto, ¿no? de enfrentarme a una situación de no soy absolutamente nadie y voy a intentar empezar a ser algo en una cosa que a mí me gustaría que fuera parte de mi vida, que es ser DJ. Y gracias a Dios, a partir de ese día siempre me ha ido viniendo. Y en esta anécdota que cuentas de este primer local que ya te vio otro hombre de otra discoteca, sin ninguna experiencia previa, tuviste que hacerlo muy bien para que ese tío dijera, oye... Bueno, yo no está mal, vente. Bueno, desde luego sería por la selección musical, porque desde luego yo ahí en ese momento todavía no sabía mezclar. Por eso lo digo, que sin ninguna experiencia previa. Sí, yo lo que sí que tenía siempre, y lo sigo teniendo, era ímpetu. O sea, yo no sé si tú alguna vez has visto algún
vídeo mío o a mí en directo. Sí, no, te he visto pinchando. Vale, Te he visto pinchando en directo. yo soy una persona que estoy ahí porque me gusta estar. O sea, es decir, esto es lo que yo quiero que sea mi vida y cuando pincho se nota que me gusta estar haciéndolo. Entonces, bueno, eso ya pasaba en el Polar. Y mira que era complicado de percibirlo, porque la cabina del Polar, y la recuerdo con muchísimo cariño, era una cabina escarbada en la pared. O sea... Un agujero. Un agujero. Como si fuera un bocado a la pared. Tú imagínate, estamos en esta pared. ¿Sí? Pues en esta pared hay una puerta y esa puerta da a una escalera interna Vale. que por dentro de la pared sube y te lleva a una cabina que está insertada dentro de esa pared. Entonces tú estabas a ras de pared. Curioso. Con un hueco para que te viera la gente y tú verles, pero insertada ahí. En la pared. O sea, que tampoco era un local en el que estuviera la cosa focalizado en el DJ y tal. De hecho, el Polar, tú llegabas y ponía cervecería Polar. O sea, que no era... Se podía pensar que es un bar. Sí, sí. Vamos, llamarlo discoteca está fuera de la realidad. Y llamarlo siquiera disco pub todavía me parecía ser muy generoso, ¿no? Pero tenía un encanto. Era uno de estos locales que tienen un encanto. Que tiene especial. esencia, ¿no? Que tienen alma. Exacto. O sea, todo era muy acogedor, todo en madera. Tenía cierto encanto lo de que tú entraras y hubiera una cabina escarbada ahí en la pared con el DJ y tal. Y luego lo que estaba era estallado de gente. Estallado de gente porque en los 90 Moncloa era la zona. Era un estallido de gente. Entonces todo pues estaba estallado. Entonces, era la zona de Madrid. Entonces, bueno, sí, bueno, pues esa persona que me vio debió de ver pues a un chico entusiasmado. Vería potencial, ¿no? Yo creo, a lo mejor pudo darse cuenta de que no sabías mezclar, digamos, algo profesionalmente, pero aprendí a mezclar ahí. Vio potencial. Sí, o sea, yo en ese local... Bueno, claro, ya en paralelo, cuando yo ya empecé ahí, yo ya les convencí a mis padres de que me compraran en casa pues unos platos, eternos platos Acoustic Control que nos comprábamos la gente que no teníamos dinero para comprarnos unos Technics, ni remotamente era mi caso, vamos. Pero sí, la mítica marca Acoustic Control, que eran 80% más baratos, y platos de correa, ni siquiera eran de tracción directa de imanes. Y entonces yo ahí sí que fui aprendiendo ya en paralelo. O sea, yo estaba ya en el Polar, porque esto duró una temporada entera, y en casa ya tenía los platos para aprender a mezclar. Entonces, cuando entré al Polar no sabía y a lo largo de ese año fui... ¿Te fuiste formando? Sí, sí. ¿Te fuiste formando tú en ese aspecto? Sí, sí. Y entonces sí, yo fue una formación in situ. O sea, yo no fui a una academia escuela. de digista. Sí que es verdad que lo quiero nombrar porque yo nunca sé si alguna vez lo verá. Sí que inmediatamente después de la fiesta al colegio, cuando ya entendí lo que era un DJ, yo sí que fui en Pozuelo, conocí a un chico que se llamaba Héctor y sí que me estuvo dando en su casa, en el sótano de su casa, unas nociones de lo que era igualar velocidades de canciones. Eso sí, con discos de vinilo, él tenía un plato, la mesa otro plato, y ahí sí que él me enseñó el concepto de cuadrarlo, ¿no? Los golpes de la canción que tienen una velocidad en una canción y otra velocidad en otra, y tú ser capaz de, moviendo el velocímetro, el pitch, igualar la cadencia de ambos golpes. Eso sí que me lo enseñó este chico, y eso sí que lo aprendí. Lo que es a igualar velocidades de canciones me enseñó, no salí de ahí sabiendo hacerlo, pero por lo menos ya entendí que unas había nociones básicas. Claro, yo entendí que era una cosa que era igualar velocidades de canciones. Entonces, bueno, entre eso, el Polar y mi casa, pues todo ese año de mis 16 años fui formándome y con la suerte de poder estar in situ en una discoteca, en una cervecería. En la cervecería de Polar. Pubs. Vale. Y lo recuerdo con muchísimo cariño. De hecho, me encantaría, o sea, una de las cosas que pienso alguna vez, y se lo digo a mi mujer y tal, joder, si alguna vez tuviéramos mucho dinero, me encantaría comprar ese local y volver a montar el Polar. El Polar. Tal como era. Idénticamente igual. Hombre, eso habla del cariño que le tienes a ese sitio, como bien has explicado. Entonces, ahí tienes 16 años. Sí. ¿Vale? ¿Cómo avanzas? ¿Cuándo empiezas, digamos, a profesionalizarte? Sí. Ser ya DJ, digamos, ya profesional.
y ya empieza el nombre de Willy Alcocer a sonar más? La primera vez que salió mi nombre en un flyer fue en la siguiente. ¿Vale? En la Siguiente discoteca, ¿no? En La la del siguiente, hombre sí, que te en la ficha en el vino- Polar. Vino Javier era el dueño de una discoteca. Esta ya sí que considerablemente más grande, con más aspecto de discoteca. En aquel entonces, este local que sigue existiendo, ¿Vale? está en la calle Guzmán el Bueno 104, era en aquel entonces Brunei. Se Vale. llamaba Brunei. Hoy en día, bueno, luego ha tenido diversos nombres, Mamá no lo sabe y otros más. Hoy en día sigue existiendo. Es ahí, ya no te sabría decir cómo se llama ahora, pero es verdad que como la discoteca donde soy residente actualmente, en Cats, está Al lado. a 50 metros, al hacer el giro con el coche Sí. para meterme a la calle de Cats, está ahí, justo lo ves. O sea, es que y es verdad, y sigo viendo que sigue estando ahí el local y que incluso hay hay gente a la algo. puerta, pero ya no sé cómo se llama. Maná, perdona. Ah, Se sí, llama sí. Maná. Es que hay varios Manás. Hay un Maná en la calle Orense, en los Bajos de Orense, y este es otro Maná. Sí, lo conozco bien. El Maná. Bueno, pues ahí esto estamos hablando ya de 1998, eso era Brunei. Y ese local ya sí que en el entorno del barrio, Vale. en la zona de Guzmán el Bueno, Metro Islas Filipinas, tal, sí que tenía cierta fama por la noche y por la tarde. Y entonces Javi me vio en el Polar y me ofreció ir ahí por la tarde. Vale. Bueno, no lo he dicho, en el Polar también estaba yo por la tarde. Por la tarde. Porque es que no podías, porque yo tenía Eras menor. 16 años recién cumplidos. O sea, yo estaba ahí por la tarde. Bueno. Cuando te digo tarde, no era light. O sea, en aquella época no existía El concepto, ¿no? O sea, era tarde con alcohol. Vamos, Sí, con no con estaba gente la adulta, diferenciación. digamos. Sí. Con lo que ahora llamamos tardeos. Sí. Básicamente. Que no existía esa palabra. Claro, por eso digo un poco Claro, por claro. ubicarlo ahora Sí, que lo sí, entiendan, lo que ahora llamamos tardeos Sí. era lo que se hacía Nah, antes. sí, No se ha inventado nada nuevo. Claro, que claro. no existiera antes. Sí. Se podía entrar con 16 años y te daban alcohol. O sea, no es lo que hoy en día son las sesiones light, que es sin alcohol, pero porque entras con 14. Sí. Esto era para 16 con alcohol. Regía otra ley en aquella época. Sí. Y entonces ya ahí en Brunei, pues ya quieras que no, ya sí que es verdad que tenía un aspecto de discoteca, no era muy grande, pero estaba montado de otra manera, la cabina estaba para que te vieran, el sonido ya era de otra manera, tenía sus flashes, o sea, tú entrabas ahí y decías, bueno, esto ya Es un garito. es un garito Sí. para ir a bailar y Sí. tal, o sea, esto ya... Y ojo que en el Polar se bailaba, pero no tenía el aspecto. Sí, ¿sabes? entiendo. Y ahí entonces, pues sí, ahí yo le convencí a Javi de que a ver si era tan amable de en los flyers que hacía por la tarde, pues que pusiera mi nombre. Y no habíamos pensado tampoco ni qué nombre ni nada. Y me decía, ¿qué pongo? DJ Guillermo. Y hombre, pues no sé, pon al menos en inglés. William, ¿no? Y de William, Willy. Y ahí sí que se hizo, la sesión de tarde de Brunei se hizo muy famosa. Todo mi colegio iba, y O ya, sea, serías la estrella del colegio, y vamos. ya con eso, bueno, en el colegio pues sí, empecé a ser, o sea, todo el mundo sabía que estaba ahí. Vamos, Efectivamente, a eso me refiero. Sí. Entonces todo el colegio iba, pero no solo mi clase y la otra clase, o sea, los Sí, en cursos general, de abajo, en por general. arriba, o sea, era un sitio muy famoso en la zona, otros colegios. Y por la noche era un local que funcionaba muy bien. En la calle Guzmán el Bueno siempre ha sido una zona de salir. Y ahí fue cuando la primera vez, como te digo, que sí, yo dije, bueno, vale, soy DJ. Te sentiste O sea, DJ. digo, vale, pues sí, vengo aquí todos los viernes y sábados, esto está estallado de gente, la gente me conoce, salgo aquí en los carteles, tal, y digo, bueno, vale, pues me he convertido en DJ. Soy O sea, DJ. Sí, en un nivel muy bajito, tal, y luego ya... Y perdona, siendo menor de edad. Todavía sí. Claro. Ahí tenía yo todavía 17. Claro. Sí, Vale. sí. Claro. Ahí tenía 17. Y luego ya lo que sí que de verdad supuso un salto, digamos, a un circuito en el cual ya era susceptible de ser visto por personas que manejaban la noche en Madrid, fue el siguiente salto, Vale. el tercero. Ahí ya sí. Bueno, y si quieres ya te cuento esto, ya tampoco te lo cuento todo para que... Sí, que la gente no, quiero que podemos se ver. canse de- O sea, decir, vemos ese salto cualitativo. Sí, porque eso fue cualitativo, exacto. Vale. O sea, los dos fueron cualitativos. O sea, de una cervecería a una disco Sí, pub no, y pero de un está- disco pub a una discoteca en serio. Está bien contarlo como
como tú lo estás explicando, para ver un poco, oye, que es que empecé en un bar. Sí. Digamos, de un bar salté a un pub. Y de un pub ahora a lo que nos vas a contar. Pues mira, esto ya sí que fue la discoteca Mondino. La discoteca Mondino en la calle Fernández de los Ríos era una discoteca importantísima en Madrid. Era de la familia de los Lozano, Óscar Lozano, Cris Lozano. Bueno, en los 90 esta familia se pasaba el día en la televisión, tenían más discotecas. Eran los dueños del O Madrid, que está en la carretera de La Coruña, lo que hoy en día es Black House, aunque ahora ha cerrado. Sí. El O Madrid mítico. Y eran una familia muy importante de hostelería nocturna en España, vamos. Vale. Y bueno, pues igual, yo pinchando en Brunei, pues como te digo, se hizo en el barrio, se hizo conocido. famoso. Sí. Y de hecho, es que iba más gente por la tarde que por la noche. O sea, hubo una vorágine muy fuerte de la tarde ahí. Pues me vio uno de los encargados de Mondino. Claro, digamos que empezó a hacer ruido esa Sí. sesión de tarde. Esa sesión. Y entiendo que fueron a bichear, como se suele decir, de, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Quién está aquí poniendo música? Y ahí te vieron a ti, claro. Claro. Y de hecho, cuando me contactaron la primera vez, de hecho, lo que me pidieron es que si yo podía ir a Mondino por la tarde, porque veían que toda esa gente que estaba ahí en Brunei era un poco movida no por mí matemáticamente de oye ven, sino que de alguna manera musicalmente pues les había traído el rollo que yo había generado ahí, ¿no? Y lo que me pidieron en realidad era que si podía ir a dirigir la sesión de tarde, pero no pinchar. O sea, oye, ¿puedes esto que estás haciendo aquí, puedes dejarlo, puedes abrir en Mondino tú como director de una sesión de tarde que no tenemos, que no tenían? Pero a nivel como si fueras el promotor. De promotor, sí. Ah, vale, entendido. Pero no pinchar porque DJ ya tenemos. Y entonces yo, la verdad que le dije, pues hombre, no. O sea, así, lo que me gusta es pinchar. No, o sea, yo te agradezco porque, de todas formas, esto que me lo pidas, pues indica que me pones en valor, ¿no? Sí, y que sí. Y que estás viendo que lo que se ha creado aquí en Brunei, pues, en cierto modo, tiene que ver conmigo pero, hombre, yo es que lo que quiero es pinchar. Claro. Si es que yo, o sea, nunca he querido ser... Sí, o no tienes otra opción en tu cabeza. Claro, Era pinchar y la música. Y entonces, pues, dije que no. Y lo que pasa es que al final sí que es verdad que este hombre me dejó pinchar una vez. Como una prueba. Vale. Pero no fue inmediato, o sea... Fue el tiempo, ¿no? De la propuesta famosa. Claro, yo eso lo rechacé, pero bueno, ya estábamos en contacto y tal, y de alguna manera sí que hubo un día que me dijo, oye, si quieres venir un día a pinchar por la tarde, vente. Y pinché. Y pues... Funcionó, ¿no? Funcionó, vamos, hasta tal punto que el DJ que tenían ahí se lo llevaron a otro local, que yo, pues, gracias a Dios, me alegro de que tuvieran otro local porque si no se lo cargaban, ¿no? Claro, por tu culpa. O sea, pero gracias a Dios no fue así. Sí, y yo luego estuve en contacto con este chico, Santi, y sé dónde estaba y había había buen rollo. Relación. Esto lo que pasa es que era un chico ya bastante mayor y de alguna manera los dueños, bueno, fue el encargado, como te digo, como que vieron que para lo que querían crear ahí por la tarde, era un nuevo concepto, era mejor un chico más de mi edad y tal. De todas formas, este chico siguió pinchando ahí por la noche, o sea que no. Sí. Pero, no fue despido directo. Siguió pinchando por la noche ahí, vamos, y por la tarde le llevó a otro local, o sea que... pero sí que es verdad que ese día que pinché le gustó mucho y de hecho ya hablaron conmigo y me dijeron, vale, vamos a inaugurar una sesión de tarde aquí basada en ti, con un flyer, con una foto tuya, el cual conservo, y de hecho le pusieron otro nombre que era Planet. Y entonces la sesión Planet de la Sala Mondino pues volvió a hacerse muy famosa. Vale. En la época, ya estamos hablando de 1999. Vale. Y estalló. Se estalló de gente. O sea, funcionó muy bien. Se estalló de gente. Pinchaba yo solo. O sea, esto no era como hoy en día... ¿Hacías toda la tarde tú? Toda la tarde. No es como hoy en día que hay 80.000 DJs, pero que yo lo valoro. O sea, que entiendo por qué se hace y me parece bien. Pero bueno, es que era otra época completamente. O sea, yo pinchaba yo solo. Pero yo solo de 5:30 a 12.
Hostia, Yo una solo. maratón. O sea, yo me ponía todos los géneros, empezaba con pachangueo, ya luego... Es justo lo que te iba a preguntar. ¿Qué estilos de música ponías? ¿Por qué crees que funcionó tan bien? Se ponía como en Brunei y como en el Polar. O sea, realmente yo veía que la gente que iba ahí era un público, digamos, es muy complicado usar la palabra normal porque da la sensación de que a otra gente le estás llamando. No, pero sí. O sea, me refiero a un Creo público que se entiende el concepto. que no pertenecía a ninguna tribu. O sea, Sí. no eran raperos, Sí. no eran heavy metals. No eran de ninguna. O sea, porque hay gente que dice, no, pero yo es que soy heavy Sí, metal y o sea, yo lo que voy quiero a decir locales. es que no era gente que tú la veías y se le identificara Claro, con ningún claro, estilo o- ni de vida, Sí, ni de o tribu urbana, ni underground, efectivamente. ningún tipo de tribu. Está O sea, que tú entendido. me veías y dijiste, pues esta gente, pues yo creo que le va a gustar un Un poco poco de todo, Ya claro. está, entonces pues ya está. Que tú ibas a otros locales y entendías, no, aquí hay que poner rock. Porque esta gente Claro, a eso tú me ves refería. su vestimenta, A eso me su refería. tal, y dicen, no, aquí tienes que poner rock. Entonces, pero Si no porque me matan. esto es un local de rock que viene gente rockera. Sí. Entonces yo cuando digo gente normal, digo que no estaban adscritos Entendido. a ninguna tribu ni género ni tal. O sea, no eran rockeros, Sí, ni sí, raperos, ni nadaeros. Eran de Gente normal. Ya está. Es que no, pero Gente normal. Es que es muy complicado usar la palabra Sí, normal porque da sí, la sí, sensación sí, de que a sí. los otros les dice que no son. No, pero Y creo- a creo- lo mejor creo los que- rockeros creo- son más normales que los no rockeros. o sea. Creo que se ha entendido bien el concepto. Vale, entonces empiezas tú a poner todos esos Variado, géneros. sí. Empezábamos con pachangueo, el pachangueo de la época. Yo me acuerdo ahí, vamos, como si lo estuviera viendo, la canción estrella ahí de las tardes de la parte de pachangueo era La Bomba de Kináfrica. Hostia, mítica. Acababa de salir, era eso. La canción más escuchada en todos los pueblos de España Sí, en verano, sí, yo creo sí, que sí. sigue siendo en 2026. Y luego ya se ponía el dance, el dance de la época. Sí que es verdad que yo podía haber tirado... ya empezaba el house remotamente, en Europa ya estaba. En España remotamente empezaba el house. Yo, con mi forma de vivir la música, mi forma de estar en cabina y tal, pegaba más para la parte de no pachangueo. Pegaba más conmigo el dance, que es más alegre, más melódico, más movidito. rápido, más cañero que el house. Y yo tiré desde el principio por eso. Aparte, era lo que a mí me gustaba, pero aunque me hubiera gustado y si no hubiera funcionado, no lo hubiera puesto. Pero tuve Sí, la suerte de que entiendo. era lo que me gustaba a mí. Los recopilatorios que te he dicho, las cintas de cassette Sí, que me llevé sí. al colegio y tal. Y funcionaba muy bien. Y entonces, pues yo sí que, tanto en Brunei como ahí, se caracterizaba porque cuando acababa el pachangueo era una sesión de dance, de O música sea, dance. te especializaste, digamos, En dance. en ese estilo y luego seguiste por ahí con esa línea o también seguiste poniendo pachangueo y luego tu parte de dance. Luego ya, a raíz de ahí, bueno, ahí, estando ahí en Mondino por la tarde, ahí vino un clic en mi vida también importante, que es que apareció la promotora Plastic 6. ¿Vale? La promotora Plastic 6 en aquella época era la unión de DJ Nano, Ujú. Abel Ramos ¿Vale? y 4 relaciones públicas. Albertito, Julio Ojeda. No, la gente no les va a conocer a día de hoy. Sí, pero en ese momento, digamos, bueno, A Nano Dinano, y Abel Ramos, Ramos sí. Entonces eran una promotora muy fuerte que llevaban lo que en aquel entonces era el Arena, ¿Vale? la sala que está en la calle Princesa número 1, que luego se ha venido llamando de otros nombres. Sí, lo que ahora es Fitz. Luego, exactamente. Lo que ahora es Fitz. Lo que ahora es Fitz, luego, antes Marco Aldani, Sí, Sala Heineken. Sala Heineken, Sí. en el pasado antes de ser Arena era el Q Madrid y tal. Y te tenían la gestión de la Arena y el Plastic, que era la sesión de tarde más importante en aquella época, de la primera sesión que se especializó en pinchar solo lo que luego se acabó llamando electrónica. En aquel momento era Progressive. Sí. El Progressive, ¿no? Lo que hoy en día llamamos Remember, pero en Correcto. aquella época fue el boom del Progressive. También dance, cantados, tal, pero sobre todo era el Progressive. Sí. Y entonces, esta promotora que llevaba Arena por la Noche y Plastic aterrizó en Mondino ¿Vale? y habló con los dueños y dijo que, bueno, ellos ya veían la sesión de tarde que se había montado en torno a mí, ahí,
y hicieron una propuesta y dijeron, bueno, vamos a coger esta sala. Nosotros estamos reventando el plastic solo con música progressive, con DJs, ya, pues ahí ya pinchaba Nano, Marta, la gente que hoy en día son los históricos del Remember. La gente potente. Estaban empezando ahí, ¿no? Y entonces dijeron, vamos a cambiar el concepto. Le propusieron al dueño de Mondino, cambiemos el concepto que... y o sea, mantengamos a Willy, ¿no? Bien. Pero cambiémosle todo. O sea, el concepto, el nombre de la sesión, y que ya no haya pachangueo al principio y que solo sea música electrónica. Pero es que entonces me sabe mal decirlo ahora porque nadie decía la palabra electrónica en 1999. O sea, ¿cómo se decía? ¿Cómo se identificaba ese tipo de música? Caña. O sea, tal cual, ¿no? O sea, no, había que decir el género en concreto. O sea, no existía, lo digo de corazón. O sea, nadie empleaba la palabra electrónica para referirse en aquella época al conjunto de la música formada por house, deep house, dance, hard dance, progressive, techno, todo lo que se hace con sintetizadores. Nadie le llamaba música electrónica en aquel entonces. O sea, un DJ de esa época que pinchara eso, ¿cómo se identificaba? ¿Soy DJ de...? Pues house, dance, techno, o sea, progressive. Decían el género específico. El género, sí. En los 90... Creo que es una curiosidad importante. Vamos, yo en los 90 no conocí a ninguna persona de la hostelería nocturna que me nombrara la palabra música electrónica. Nadie. Eso vino... después. Sí, a posteriori. Y bueno, y entonces ahí, ¿qué fue lo que pasó? Pues que ahí yo entré en contacto y desde entonces... Eso ha tenido una influencia en mi carrera. Claro, yo seguía siendo un chico que en realidad pues no era nadie, pero sí que en la zona me había construido un nombre a raíz de llenar las sesiones, tanto del Polar como de Brunei como de Mondino, Sesión Planet. Pero en realidad, en el circuito de la gente que movía las salas grandes, importantes, yo seguía siendo nadie. Pero los que aparecieron ahí, la promotora, sí que eran importantes. Vamos, no te digo hoy en día, estamos hablando de DJ Nano. Claro. O sea, estamos hablando del ser humano más importante de la industria musical en España. Correcto. Entonces, y entonces ahí sí que lo que pasó es que entré, digamos, de alguna manera en el circuito de los DJs, sin yo ser famoso, pero entré en contacto y me pusieron metí en el mapa. Exacto. Te pusieron en el mapa. Entré en el circuito de los DJs famosos de lo que hoy en día llamaríamos electrónica. Y pues ahí compartí cabina con Rafa XL, Danny Boy. Luego yo ya me fui de ahí, monté, por única vez en mi vida, monté mi propia sesión de tarde. Entró en mi lugar Juanma DC. Estamos hablando de gente que luego han sido históricos productores y DJs de Progressive por giras por toda España y fuera de España. O sea, y empezaron ahí, ¿no? Y entonces ahí ya, pues yo estaba ahí pinchando y vino, bueno, pues fue la primera vez en mi vida que tuve a mi lado, por ejemplo, a DJ Nano. Fue la primera vez que tuve a mi lado a DJ Neil, porque yo era residente de esa... Bueno, como era el residente de la sala, pues era residente también de la sesión que ahí se montó del... Ah, perdona, no he dicho el nombre de la sesión. Destiny. Destiny. El nombre completo era Destiny Potem Technology. Para que te hagas una idea. En la sala Mondino. En la sala Mondino, exacto. O sea, dejó de existir la sesión de tarde Planet y se hizo Destiny. Y yo estaba ahí de residente, ahí conservo todos los flyers, éramos Danny Boy, Rafa XL y yo. ¿Cuánto tiempo duró ese...? Hasta que yo salí de ahí fue la temporada entera la temporada 2000-2001. Y luego yo salí de ahí con intención de... bueno, ahí sucedió una cosa un poco fea. Uno de los encargados que había ahí parece ser, bueno, vamos, yo no es que yo lo viera, pero resulta que le pillaron los dueños robando de la caja y tal, y entonces el dueño dijo, el encargado y todos los que tengan que ver con él, los que haya contratado que se vayan, porque no tenemos claro aquí quién es el que... Entonces... Se pagó el pato a nivel general, sí, ¿no? Todos los empleados que habíamos ahí, camareros, recogevasos, todo, la seguridad... Todos los que habíamos formado parte de Mondino salimos de ahí, entró un equipo nuevo y ya está. Yo en ese momento me fui a
La Note, lo que hoy en día es Moncloa, ¿no? También. Época, Ah, sí. la Sí, sala sí, Época. sí, 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 sí. Y con toda la gente, porque yo sí que para aquel entonces ya sí que tenía un cierto número de personas, incluso de relaciones públicas que trabajaban ahí en Destiny, que querían estar conmigo. Ujú. Y entonces yo le hice una propuesta al dueño de La Note, Miguel Cuadrado, que en paz descanse también, Ujú. murió en accidente de moto, para montar ahí una sesión de tarde, que fue la única sesión de tarde que yo he dirigido en mi vida, que registré el nombre, todo, que fue el Fantasy. O sea, El después Fantasy. de todo esa vorágine de trabajo de DJs tan top con los que estuviste en Mondino, Sí. cuando pasa esta, digamos, mala experiencia con el encargado que os echan a todos, Ujú. tú lo que piensas es, voy a montármelo yo, Sí. por mi cuenta. Sí, sí, porque me veía con fuerza. Claro, a eso me Yo refiero. sabía, o sea, claro, yo a la gente hablaba conmigo, el público, las relaciones, y yo Sí, veía que a lo mejor viste detrás ese de mí momento, ¿no? había un número de personas, tanto de público como de relaciones, Ujú. que querían estar donde estuviera yo. Y con mucha humildad me presenté ahí en el despacho de este señor y le dije lo que había pasado. Y le dije, pues estas son las personas que tengo detrás de mí y lo montamos. ¿Y cómo fue la experiencia como promotor Bueno, pues de Willy Alcocer? sí, bueno, pues duró hasta que lo quise cerrar, y fue bastante bonito, aprendí mucho. No llegamos nunca a llenarlo, ahí estaba yo solo. O sea, no, O sea, era promotor, también eras el DJ Sí, de la sí, sí. sesión. No, bueno, pero ahí sí que contraté a más, Ah, a vale, más compañeros vale, de, Dios, dije, si no es de imposible. cabina. No, pero como promotor era yo solo, fui contratando relaciones públicas y tal. Nunca llegamos a hacer un llenazo en la inauguración y casi sí. No, pero vamos, duramos bastantes meses. Porque el público que había era suficiente para mantener la sesión, o sea, no estaba estallado como No, podía estar. y estaba en buena zona, era la zona también esa de Sí, Moncloa sí, que hablabas sí, sí. antes. O sea, era suficiente para mantenerlo. ¿Por qué lo dejé? Pues porque en ese año yo entré a la universidad, porque yo a todo esto, yo era una persona... Creo que es un buen dato Claro, para ubicarlo. que yo seguía mi colegio, entré a la universidad y entré a una carrera que no es... O sea, yo empecé en 1999 Ingeniería Superior Informática en la Universidad Politécnica de Madrid, Se dice que es pronto. uno de los lugares, o sea, más maravillosos del mundo para estudiar, pero que desde luego no es muy compatible Sí. un primero de Ingeniería Informática Superior Informática, con ser promotor de... O sea, de Promotor verdad. y DJ. Claro. O sea, el nivel de tal. Entonces, Claro, ahí tenías, Willy, 18 18 años. Claro. Sí. Claro. Entonces, ahí hubo un momento que estaba tan desbordado de no poder atender. O sea, o la carrera o esto. Es que no. Ya. O la carrera o esto, o las dos cosas A medias. mal. Claro, a medias. Exacto. O no mal del todo, pero, Sí, pero a, sí. a medias. Y hubo un momento que ya lo dejé, eso. De todas formas, lo de la sesión esta. Y mira que, además, lo recuerdo con Miguel Cuadrado, a la temporada siguiente, él me llamó por teléfono y me dijo, oye, vamos a volver a abrir la tarde, ahora ya estoy yo contigo. O sea, no que tú eres el promotor, que me tienes el Sí. local alquilado y tal. No. Bueno, no, nunca lo alquilé. O sea, llegué a un Sí, acuerdo de sí, porcentaje entiendo. por él, vamos. Pero él a la temporada siguiente me llamó y dijo, escucha, yo abro la tarde, yo soy el promotor. Tú solo dirígela. Pero tú no arriesgas tu dinero, el promotor soy yo te voy a poner un sueldo de director de la su sesión. mano derecha para que ya está. tú Pero seas yo sus soy el que- ojos. claro, exacto, yo soy el que... Yo soy el que invierto, todo, ¿verdad? Pero tú sé el que lo gestiona. director. O sea, que te quiero decir que fue buena Sí. la... Sí, si no, no te vuelven a llamar. Claro. Como todo en la vida, si no. Sí. Y bueno, pero ahí lo que sí que pasó es que lo que me contrató fue, ese mismo año que yo monté ahí lo de la tarde, lo que sí que me contrató fue por la noche. O sea, yo me convertí en el DJ de la noche. Vale. En el DJ de la noche. Y cuando entraste en la universidad que has dicho tuve que elegir, es cuando entras por la noche de DJ allí. Sí, es que el ser DJ por la noche, solo DJ, daba muchísimo menos carga de trabajo que el Claro. ser el promotor de la tarde. O sea, No, es justo lo que te iba a decir, porque Claro. para ubicarlo, entras a la Sí. universidad y empiezas a ser el DJ por la noche, de la noche, que es donde habías sido promotor. claro, de la tarde. Y entonces empecé a pinchar por la noche, pero es que eso no pasa nada. Bueno, tú vas ahí a las 12, de 12 a 6, Sí. jueves, viernes, sábado. Hombre, pues sí, que te estás tus horas, pero No, ya es, está. es compatible, pero no tienes absolutamente.
Es que tú, bueno, ¿qué te voy a contar? Tú sabes lo que es ser promotor, o sea, pues todo el día ahí, que sí, haciendo los flyers, buscando relaciones. Y más en ese momento que era todo mucho más analógico. Claro, claro. Sí, Sin sí. redes Bueno, sociales no y existía ni una sola red social. Claro. No, pero que no existía casi internet. Sí. Estamos hablando del 99. Sí, era bastante O sea, el primitivo 99, el todo. 2000. Todo Entonces, eso. no, claro. O sea, a mí, el ser DJ de la noche, 3 noches a la semana, comparado con ser promotor de la tarde, Era el un día, el paraíso. vamos, era el paraíso de, vamos, nada, muchísimo menos trabajo. Entonces, bueno, y de ahí ya sí que fui el DJ de la noche. Y ya la noche ya sí que era un sitio muy famoso en Madrid. O sea, tú ahí ya estabas en el circuito. Había entrado ya, por lo de estar en el Destiny, en el circuito de los DJs, de lo que en aquel entonces se llamaban bacalas. ¿Vale? Vale. Vale, por ubicarlo Sí, también. los bacalas. Sí. Eso sí que era una tribu, ¿no? Sí. A la cual... ¿En la noche pinchabas eso? ¿Ese tipo de música? En la noche pinchaba variado. La parte de no pachangueo ¿Vale? era eso. Vale, Sí, la entendido. parte de no pachangueo era eso. Es verdad que a lo mejor en la noche ya sí que se empezaba a poner... Yo hacía una primera sesión de house y o sea, la primera vez que cortaba el pachangueo, la primera sesión que hacía era de house. Vale. Luego volvías al pachangueo y ya las siguientes sesiones que hacías de electrónica, que seguía sin llamarse electrónica, ya sí que eran de dance y progressive y tal. Entonces ahí empezó un poco una dualidad que ha permanecido hasta el día de hoy. O sea, es decir, por un lado, el circuito de pinchar solo electrónica, en el que están Nano, Marta, Anil, todo, o sea, te hablo de, pues eso, Abel de Kid, Raúl Ortiz. Sí, o sea, los míticos, los míticos de España, con los cuales yo, pues desde ese momento hasta hoy, he tenido la suerte de poder compartir cabina infinitas veces, tener buena relación con ellos, evidentemente. Pero vamos, por supuesto, ellos están muchísimos escalones por encima a nivel de repercusión nacional, de número de bolos, de tal. Vamos, vamos, es siquiera hasta, vamos, siquiera el plantearse una comparación no tiene ningún sentido. Pero lo que sí que es cierto es que todos ellos y los promotores de eso sí que saben que yo formo parte de ellos. Entiendo, ¿vale? entiendo lo que quieres decir. Claro, y para mí eso es importante. O sea, yo hoy en día, eso, desde ese momento hasta hoy en día se ha mantenido. O sea, yo hoy en día me llama para compartir cabina con él DJ Neil, Jesús Elices. Con Marta, pues hemos hecho 1000 millones de cosas juntos. A eso te referías con esa dualidad que se mantiene Claro, hasta el día de hoy, ¿no? En ese mundo de la solo electrónica, de lo que es Remember, ¿El Remember? y en el mundo de las discotecas de Madrid, ese es mi otro pie, ¿no? El mundo de las discotecas de Madrid, de la gente, insistamos, normal, es decir, no perteneciente a ninguna tribu urbana ni ninguna tribu musical. Entiendo. Es decir, y eso se ha mantenido. O sea, lo que empezó por la tarde en el Destiny y lo que empezó unos meses después por la noche en la Note, una música en un lugar y otra música variada en otro lugar, eso se ha mantenido en mi carrera hasta el día de hoy. Y yo estoy en ambas cosas. Pues, Willy, creo que eso, así pensándolo yo en frío, creo que no conozco a ningún DJ que haga eso. Es decir, que pinche por un lado el pachangueo, como tú dices, y por otro lado Remember. O sea, creo... Bueno, creo que no lo hay, de verdad. Y bueno, si alguien lo sabe, por favor, que me lo ponga en los comentarios, porque yo creo que no existe. Bueno, sí, hombre, sí. Yo te puedo dar algún nombre Pero me refiero que tenga una repercusión a tu nivel. O sea, es decir, ser un diginano, pero coño, que tú eres tú. O sea, William Cocer es William Cocer. Entonces, yo no lo conozco, ¿verdad? A lo mejor tú tienes algún nombre en la cabeza que me puedes decir, oye, pues este lo hace. Pero yo creo que no. Ahora mismo no se me viene ninguno. Yo lo que sí que es cierto que lo que sí que digo con cierto... No orgullo, porque tampoco hay que ir también con orgullo, sí, señor. Con alegría. Es que puedo, a día de hoy, seguir pinchando electrónica actual. Claro. O sea, es decir, que gracias a Dios he conseguido estar en lugares donde no hay que pinchar... La electrónica no tiene que ser Remember. Sí, puede ser electrónica. El abanico es muy amplio. Actual. Claro, el abanico es súper amplio. Entonces, lo que
en el año 99, con todo lo que te he contado de la Sala Mondino, Planet, Destiny, empezó que, claro, yo pinchaba lo que hoy es Remember, pero en aquella época no era Remember. No, pero el que nos esté escuchando, si le decimos Remember, lo va a entender. Claro, o sea, ahí nace el Flying Free. Eso es, sí, ese estilo de 1999, el Flying Free. El Flying Free hoy en día decía, Remember, bueno, pero en 1999, en ese momento, el Flying Free, recién salido el disco de vinilo, pues no era no podía ser Remember, claro. No podía ser Remember, se acababa ahí. Entonces, era actual. Entonces yo, en el Destiny, yo pinchaba actual. ¿Entendido? Y hoy en día, en Madness Light, pincho actual. Entendido. Y aparte de eso, sigo en el circuito del Remember. Vale. Eso, entonces, lo has explicado muy bien. Entonces, eso es lo que yo digo, si algo tengo que poner en valor, si alguien me fuerza, oye, te obligo a poner en valor algo de ti. Sería esto, sí o ¿no? sí, pues sería eso, el haber sido capaz Y estoy muy de acuerdo, ojo, estoy muy de acuerdo, por lo que te digo. O sea, estaba haciendo así un poco un refresco mental. Yo creo que no conozco a ningún DJ que pueda decir lo mismo que tú. Y llevar 29 años. 29 que se dice pronto. Vale, quiero avanzar un poco ahí en el tiempo, ¿vale? Cuando entras a la universidad, estás pinchando por la noche. Entiendo que acabas los estudios o lo dejas por ser DJ profesional. No, bueno, yo estuve unos años en la Facultad de Informática de la Politécnica. Luego, por circunstancias familiares no lo tuve que dejar momentáneamente. Y luego, cuando quise retomarlo, digamos que sucedió que había cambiado el plan de estudios, el mítico plan 96 había dejado de existir y yo, estando yo en la facultad, que es un poco complicado, o sea, realmente no es que yo nunca me fui de la Facultad de Informática, que a lo mejor se ha entendido eso. Yo permanecí en la Facultad de Informática todos los años siguientes a cuando entré en 1999. Pero sucedió que en mi estancia en la Facultad de Informática cambió el plan. ¿Vale? Cambió el plan. Como han hecho 20.000 veces después. Sí. Pero hasta tal punto cambió el plan que, claro, yo, pues, por el tema de las circunstancias familiares, me había quedado un poco retrasado en la carrera. Y más en una ingeniería, que son más tediosas. También es verdad que pinchaba muchísimo. Yo, pues ya cuando fui avanzando en la carrera, yo cada vez pinchaba más días. Es justo el matiz que te iba a hacer ahora. Si vas ya avanzando en paralelo, claro, yo ya como DJ, que creo que tiene que ver claro, en todo esto. Es que ahí en la carrera hubo 3 años seguidos de mi vida que pinché todas y cada una de las noches de mi vida, de cada uno de los años de mi vida, las 365 noches. ¿De un año? De un año. Y del siguiente año de mi vida, 3 años de mi vida pinché. ¿Cada noche? Cada noche de mi vida. ¿Cómo durante es eso? 3 años seguidos, sin descansar ninguna noche durante 3 años. ¿En el mismo sitio? No. Ah, en general, ¿no? Yo era residente de distintos. Vale. O sea, fui añadiendo más 3 años seguidos. Matemáticamente, todos y cada uno de los días de mi vida. Hostias. Durante 3 años. Sí. Era una situación también, bueno, pues en casa hacía falta dinero. Sí. Y tal. Pero vamos, que yo no lo viví como un sufrimiento, ¿eh? O sea, no, al revés. Yo lo disfrutaba, o sea, yo no. Y te veo, o sea, cuando me lo has contado y te he visto la cara de alegría. Sí, no. Pinché 3 años seguidos. Yo no, yo no lo viví, o sea, yo no iba ahí. Dios mío, qué mal, o sea, estoy aquí lo disfrutabas. porque no tengo más remedio por el dinero. No, yo no era así. Bueno, ya, aparte, tampoco es exactamente, o sea, podía haber pinchado menos días. Sí, claro, pero te gustaba. Pero y si tenías la oportunidad, pinchabas. Me gustaba y tal, o sea. Entonces, claro, fui retrasado en la carrera, hasta tal punto. Pero es que es normal, con el dato que acabas de dar, sí. si pinchabas todas las noches. Hasta tal punto fui retrasado que llegó un momento que cambió del todo el plan. O sea, vamos, que llegué un año a la universidad y me dijeron que el 90% de las asignaturas que yo ya había aprobado, de primero, segundo y tercero, que ya habían dejado de existir. Que había algunas que se mantenían. Sí, fue cuando entró el plan Bolonia. Vale. Y cambió del todo el plan. Entonces se me planteó una situación en la que yo
había muy poquitas asignaturas que me convalidaban y muchísimas asignaturas de cursos que yo tenía superados que ya no iban a valer. De tal manera que me cambié de carrera y me metí a magisterio de educación primaria. Eso no tenía nada que ver con Nada que ver una cosa con la otra. Y... ¿Por qué ese cambio tan drástico? O sea, ya es curiosidad mía. De una yo ingeniería... cuando yo estuve en la ingeniería, yo en realidad siempre tenía el mismo objetivo, que era ser profesor. O sea, yo siempre he querido ser profesor. Vale. Yo quiero ser profesor, he querido ser profesor desde que estoy en el colegio. O sea, digamos que esa era más tu vocación, Claro. ¿no? O sea, yo cuando me metí a la ingeniería informática era, por un lado, porque me despertaba mucho la curiosidad la informática. Mi padre fue uno de los... mi padre fue uno de los pioneros en España. Él fue uno de los primeros contratados por IBM en España. Mi padre fue uno de los pioneros en España en entender O sea, la veías en informática de casa. gestión y tal. Bueno, ha escrito libros importantísimos de los que luego se han basado muchas cosas en España que tienen que ver con la informática y me despertaba la curiosidad mucho. Pero más allá de que me despertara la curiosidad, es que a mí me gustaba ser profesor. O sea, yo hice ingeniería informática con la intención de acabar siendo profesor de matemáticas, física, ¿sabes? Ya. O sea, el objetivo final siempre era ser profesor. el ser docente. Como no lo conseguí mediante ese método, porque cuando me dijeron lo del plan Bolonia, yo dije no. O sea, ya así empezar otra vez, no. Era muy desmotivador, ¿no? Así que realmente pues cambié de carrera y me metí en magisterio de educación primaria. Carrera la cual hice a curso por año. Esa sí fuiste bien, ¿no? Curso por año, muy bien. Acabé la carrera con una excelente nota, que tampoco tiene mayor importancia, ¿no? Pero bueno, tengo que decir que me fue muy bien. Pude compaginarlo bien y mira que pinchaba... Eso te iba a decir. Y en Sí. paralelo pinchando Sí, a tope como sí, estabas pero, contando. Bueno, pero es cierto que no es lo mismo una ingeniería superior Sí, no, claro, que un magisterio. que un magisterio de educación primaria, que tiene su dificultad, pero no es la misma dificultad. ¿no? Ni la misma necesidad de echarle horas a estudiar. Sí, lo entiendo. Entonces, bueno, esa carrera fue compatible con mi profesión de DJ. Vale, y luego, en esos momentos ya cuando terminas todo esto, ¿hay algún momento en el que como DJ haya algún boom que digas, hostia, con esta sesión o en no sé, o esta producción que hice, no sé si también has sido productor, no lo sé, lo has sido, ¿no? He sacado 2 discos en mi vida. El Claro, siguiente momento... ¿cuándo es el boom de Willy Alcocer? Que dices, hostia, ya voy a cualquier lado y dices Willy Alcocer y por lo menos le suena a la gente. Fue una... Te voy a contestar a la pregunta porque tengo la respuesta, pero antes de contestarte sí que te quiero decir que desde el inicio, desde el Polar, todo fue una progresión. Lo que pasa es que fue una progresión... Muy orgánico, ¿no? Te refieres, Sí. ¿no? Muy... Fue una progresión en la cual la línea de subida ha tenido picos de subida en vertical. A eso me refería. Eso es. No Eso- siempre fue así, eso- sino Esos picos verticales. Claro, pues el pico, después de estar en la Note, al año siguiente estuve una temporada entera en la Note Noche y ahí sí que, de nuevo, otra vez, otra persona me vio y empecé a ser DJ residente de Cats, que es donde sigo. O sea, yo llevo... y Mítica ahí- discoteca Cats. Claro, y ahí ya estamos hablando de una de las discotecas importantísimas de Sí. Madrid por historia, por aforo, por volumen, Sí, es por enorme. facturación. O sea, ya estamos hablando. Tú hablas de Madrid y pues Capital, Joy, La Riviera, Pachá, ahora Teatro Barceló, Cats. Sí. O sea, está ahí. Sí. Está en el circuito. Claro, está en el circuito de las importantes. Sí, Vamos, sí. de hecho, vamos, alguna vez lo he mirado, me parece que por número de aforo... Son 1.400 o... Son 1.350 personas Claro. de aforo, todas en el mismo rectángulo. O sea, Sí, 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 me sí. parece que estamos por número de aforo, que era la sexta de Madrid. Sí, perfectamente puede ser. Capital, Pachá, La Riviera, Joy, Eslava, 2 más mete en medio, Sí, tal. Basement y... Así, y por ahí está. y enseguida, y ya no hay muchas más de 1.400 Sí, personas. sí, o sea, sí. Entonces, ese fue cuando entré de residente en Cats, donde sigo por las noches, jueves, viernes, sábado, eso fue una cosa importante en mi carrera. Pero quizá el momento de verdad donde yo noté una cosa absolutamente cualitativa a raíz de la Eso es. cual empezaba a sonar el teléfono permanentemente o las redes sociales. Ese momento que quiero saber. Elite Light. Vale. Elite Light. Es justo otra de las cosas que quería Elite Light preguntarte. en la sala Macumba. Porque ahora mismo, de hecho, Dani Valen, que también estuvo aquí, Sí. lo mencionó. Dijo,
habló cuando él entró en Capital, que te llamó a ti estando en Joy, dijo, William Alcocer era el rey de las tardes. Bueno, yo... Y a muchas generaciones le preguntas cuando salían por la tarde y dices, William Alcocer, o sea, ha sido su infancia para todos. Entonces ahí es cuando empieza el salto cualitativo, élite. Elite Light, o sea, porque ahí ya sí que estamos hablando... Bueno, espera, antes de contarlo de Daniel Valenzuela, muchas gracias por lo que has dicho aquí sentado sobre mí. Muchas gracias. Sabes que te quiero y que la admiración es completamente mutua. Muchas gracias. Elite Light. Elite Light era la sesión de tarde más importante de España. Elite Light era Primera la vez sesión que de estabas tarde. en una sesión light. No No. de tarde, light. No fue la primera. Vale. Antes de eso estuve en Keeper Light, en la sala Keeper en la calle Juan Bravo. Juan Bravo, sí, sí. Juan Bravo, la sala Keeper. Ahí había una sesión, era la única que abría los viernes, por cierto, y esto era Keeper Light. Ahí estuve también una temporada entera. Y antes de Keeper Light había otra discotequita en la calle Santa Engracia, creo que era la sala Barnon, Sí, esta ya más mítica, pequeña, Barnon. mítica. Sí, sí. Y ahí también había un Barnon Light, también estuve yo. Sí, ahí pero en el salto es pero en no en puedes élite. comparar. O sea, es verdad que Keeper Light tenía cierta enjundia y cierta fuerza. Nada comparable con lo que era Elite Light. O sea, Elite Light estamos hablando de una sesión. Claro, pero explica el concepto para alguien que no sepa lo que fue eso en Madrid en esa época. Bueno, Elite Light era una parada absolutamente obligatoria en la vida de un adolescente que quería salir de fiesta y ya había cumplido 14 años. Era una sesión en una sala absolutamente apoteósica como es la sala Macumba. Ah, mira, cuando hemos nombrado Sí, antes de las más de 1000 nos Macumba, olvida. Macumba. La sala Macumba, para la gente, oye, lo que es Lab, L-A-B, ¿vale? Lab, en la estación de San Martín. Bien. Quizá lo más fuerte de Elite Light era que se celebrase en la sala Macumba. O sea, la sala Macumba, Sí. tú entrabas ahí y era un escándalo. Era un escándalo. Lo sigue siendo, pero... Claro, o sea, yo recuerdo la primera vez en mi vida que entré en la sala Macumba fue en la fiesta de graduación de COU, lo que hoy en día es segundo de bachillerato, cuando acabé el colegio, el instituto, y fuimos ahí. Yo abrí la... la sensación que tú tienes, sobre todo lleno, ¿no? Sí. Macumba lleno, abres la puerta, ese girito que hay que hacer y ya lo ves todo. Sí. Esa sensación. Entonces, Elite Light era... probablemente no hubiera sido lo mismo de no haberse En otra sala. producido en la sala Macumba. Estoy de acuerdo. El sonido era un escándalo, la iluminación, todo tal. Y luego, Elite Light era una sesión importantísima a nivel musical, donde iban a pinchar, o sea, no solo que los residentes eran importantes, y no lo digo por mí ni mucho menos, de hecho, para cuando yo llegué a Elite Light ya llevaba muchísimos años pasando por ahí residentes importantísimos. Hago mención especial a mi compañero, a mi hermano DJ Yello, y por ejemplo, pues gente que sigue hoy en día en la por la noche, Javier García Coello, y ha habido muchísimos ahí, históricos, Armando Vázquez, Javier Guadiana, o sea, gente importantísima. Pero es que no solo los residentes, es que a Elite Light, y de aquí también venía un poco la importancia de esta sesión en España, es que por Elite Light pasaban a pinchar como invitados absolutamente todos los mejores DJs del país. O sea, ¿cuántas veces hemos tenido ahí pinchando a DJ Marta, a los Jumper Brothers, a todos los famosísimos del... Sí, que la calidad de la cabina... Claro. Era otro nivel. Claro, porque, y aparte es que era un sitio en el que se pinchaba esa música, o sea, lo que seguía sin llamarse electrónica en aquel entonces, pero era una sesión. Sí que es verdad que se ponía pachangueo también al principio, y luego ya a las 8 en punto, era de 8 a 10. El cambio, una transición. Dance, hard dance, ya cuando llegó el hard house y el poki, hard house y poki, Sí. por debajo del dance y el hard dance, progresivo, tal, y todos los DJs importantísimos de España Pasaron yendo por ahí. pero vamos, o sea, era un lugar y que todo el Sí, mundo... icónico, absolutamente de acuerdo. O sea, Elite Light y Elite Noche también, Elite Noche también, pero era, Elite Light era la vorágine de los 14, 15 años, de la gente pisando por primera vez en su vida una discoteca, una sala de fiestas, descubrir el mundo de lo que es salir con tus amigos, o sea, era un momento importantísimo en la vida de la gente, ¿no? O sea,
todas esas Sí, personas era a las más que tú... emocional, ¿no? Como Claro, era o sea, emocional. esas personas a las que tú te has referido, que Danny Valen decía que para ellos yo he supuesto su infancia tal, es que ese momento de la vida con 14, 15, 16 años te marca más que lo que viene después. O sea, tú luego sales por Las la noche... primeras experiencias. Claro, tú sales por siempre. la noche luego más años de los que sales en el light, evidentemente, porque desde los 18 Sí. sales pues hasta que te quieres dejar de salir, a los 50 o cuando quieras dejar de salir. Pero la vivencia, Sí. la vivencia que tú sientes, que se sentía ahí y que sienten los chavales hoy en día de la sesión de tarde Sí, actual, sí, sí, sí. Madness Light, esa vivencia, la forma de vivirlo, va acorde a cómo tú eres con 14 años. Y como tú eres con 14 y 15 años, esa emocionalidad, esa emotividad que tú tienes, Solo la tienes en esa, solo lo en tienes esa época, en ese momento de tu momento. vida. Entonces, por eso, ciertamente, para tantas generaciones, yo he supuesto un acompañamiento en ese momento Sí, de su vida. sí. Y eso para ellos es muy marcante, digamos, muy, muy Sí, significante. sí, sí, ¿no? sí. Claro, y desde ese momento no has parado de pinchar en sesiones light. Nunca. O sea, desde sea, ahí tuviste ese pico vertical que dices ahí y ya ahí, digamos, tu boom. Sí. Y ya O te sea, empiezan a querer, entiendo, todas las sesiones. Después de lo de Elite Light, Ahí te empiezan a freír el teléfono sí, ahí. o sea, ahí fue cuando realmente, si tú miras el histórico de mis flyers, se entiende que a raíz de yo haber estado en Elite Light, hubo una explosión de, efectivamente, pero y no en Madrid, ¿eh? O sea, yo he pinchado lights por toda España. Sí. O sea, a mí me ha llamado y yo no me imaginaba que... Yo he pinchado lights en Galicia, en Sevilla, o sea, he pinchado pues en Castilla-La Mancha, Castilla-León, muchísimos sitios por ser el DJ Referente, digamos, de las ¿no? light. Sí. O sea, entonces, a raíz de lo de Elite Light, sí, porque ya te digo, es que eso fue muy impactante para muchísimas generaciones de personas. O sea, que ese fue tu boom. Y luego, has Pero- hablado antes... Dime. Digo, o sea, pero luego sí que es verdad que a nivel de duración, Sí. o sea, porque lo de Elite Light duró, pues yo entré en el 2008, finales del 2008, 2009, 2010 y a principios de 2011. Luego ahí ya, 3, 4 años. Sí. claro, yo ahí, bueno, sucede un tema en la cabina con un compañero y yo decido salir de ahí y empiezo en lo que entonces era Pachá. Pachá Light. Desde ese momento que yo me voy de Elite Light y empiezo en Pachá, efectivamente yo comienzo a darme cuenta de que, oye, aquí ha pasado algo. O sea, aquí No eras consciente, claro, ¿no? Todavía, hasta que no sales de me ahí. está llamando gente que yo ni remotamente Lo habrías conozco pensado. de nada. O sea, que me están llamando no porque me conocen de que alguien me conoce y es su amigo y ese amigo me conoce a mí. No. Me están llamando por el nombre de Willy Alcocer. Efectivamente. Eso fue la primera vez. Sí. Y entonces, lo que te digo, aunque Elite Light fue muy impactante, pero no duró tanto como lo que lleva durando, y es que no puedo, o sea, de hecho lo tengo que poner incluso hoy en día por encima, o sea, desde el año 2012 hasta el año 2026 que estamos, yo llevo 14 años con Madness Light. Se dice pronto. Y son 14 años 14 años. con Madness Light. No puedo, o sea, A día de hoy es la referencia absoluta por las tardes. En España, sí. Me refiero para ubicar Claro. a la gente que no sepa lo que es. Madness Light. Es la marca líder de las sesiones Light light en España. en Por el volumen, país. por facturación, por número de fiestas, por volumen de gente. Sí, o sea, sí. Si tú te pones a contar cuánta gente ha ido a No, Madness y Light. la durabilidad en el tiempo. Sí, Claro. Desde el 2012 hasta ahora tú ya estás pinchando con ellos, son 14 años. Claro. O sea, eso es una barbaridad. Entonces, o sea, aunque no hubiera pasado esto de no haber pasado lo de Elite Light, ¿Sí? probablemente, porque luego nunca sabes en la vida por dónde van a ir los caminos, pero no puedo dejar de decir que en mi vida, ya a día de hoy, aunque lo de Elite fue una piedra sobre la que se sustenta muchísima parte de mi carrera, pero a día de hoy tiene más impacto en lo que ha sido el desarrollo mío como profesional ya
14 años en Madness Light, Que son muchos años. que los 4 de Elite Light, que fueron maravillosos sí. y súper impactantes tanto para mí como para esas generaciones. Pero 14 años en Madness Light, y además con lo que estamos haciendo en Madness Light, de estar en un montón de salas, de hacer tours. Sí, conozco perfectamente lo que hacen y hostia. O sea, o sea, para mí lo difícil es mantenerte 14 años. O sea, mantenerte 14 años en este sector, Sí. O sea, ya me parece una bendición. En Madness Light. En realidad yo, si juntas o sea, en el Light como tal, pues desde Keeper Light y tal, pues estamos hablando pues desde el 2001. O sea, 25 años en Light. O sea, al final, como siempre decimos, en todo, si lo difícil no es llegar, que ya lo es, sino mantenerte. Sí. Eso es la complicación. Así. Vale, comentabas antes, Willy, que también había sido productor. Sí, me da un poco vergüenza decirlo así como que soy productor. Bueno, has hecho tus he sacado dos producciones. discos en mi vida, eso sí. Vale. O sea, porque no me gusta decir soy productor porque solo he hecho 2. Pero bueno, oye, pero has tenido esa faceta. Sí. Y he visto ahí algo relacionado con David Guetta que me ha dejado impactado. Entonces, quiero que me lo cuentes tú en primera persona porque la verdad que he flipado. Sí. En el año 2014, junto a un productor importantísimo de España, TSS Project, para que la gente sepa quién es TSS Project, es el creador de vamos a decir, la versión más famosa, la versión que más se popularizó de la canción Yo lo que quiero es irme de fiesta con mis amigos, con mis amigas. ¿Vale? De los temas más míticos mítico, que puede haber. Me voy de fiesta. ¿Sí? Yo lo que quiero es irme de fiesta. Eso. Bueno, Test Project, vamos, famoso por eso, yo le conozco por muchísimas cosas más. Bueno, pues Test Project y yo, TSS Project y yo, hicimos en el año 2014 un álbum de 3 canciones y una base. 4 canciones, pero son 3 canciones melódicas y una base. Los This Is For You 1, 2 y 3, en distintas versiones, y una base de bumping. Y, bueno, ¿qué pasó? Ese es el primer disco de mi vida en 2014. Y luego hice otro en 2017. Bueno, pues en ambos casos, aunque lo que tú me dices de David Guetta está relacionado con el primero, ¿vale? Sucedió que cada uno de esos 2 discos yo los saqué a la venta y ambos alcanzaron el número 1 en ventas en iTunes España. Pero esto yo quiero dar algún dato más para que la gente entienda. Sí, contextualiza bien a qué me refiero. iTunes es la plataforma de compra de música de Apple. Por cierto, no es obligatorio tener un iPhone para tener iTunes. O sea, tú puedes... Vamos, yo de hecho no he tenido Apple en mi vida ni Macintosh. Y compro música tú puedes descargarte... Seguro que hay gente que no lo sabe. Sí, pero tú puedes descargarte el iTunes en Windows. En Windows sí, y en Android. Eso no pasa nada. Bueno, pero es la plataforma de compra de música de Apple. Es en España la más usada, junto con pues Beatport, para comprar música. Es de compra, ¿eh? Es de compra. Tiene géneros, o sea, va por géneros. Pero tiene un top global, con todos los géneros de música juntos. Como si fuera Spotify, ¿no? El top global de Spotify, para ubicarlo. O separado por géneros. La diferencia con Spotify es que Spotify es solo para escuchar. Correcto. Y es para comprar. Es para comprar. Bueno, el disco del 2014, llamado This Is For You, The History, estrenado... El This Is For You 1 estrenado en Capital Young, en mi época en Capital Young. Lo pondremos aquí abajo, para que la gente lo vea. Sí, los títulos de los discos, para que la gente lo escuche. Muy bien, pues estrenado, y está el vídeo en YouTube, estreno del This Is For You 1, y salgo pues yo pondremos poniéndolo también el por primera del vez vídeo. en mi vida. Pues ahí con Dani de compañero. Bueno, ese disco llamado This Is For You, The History, que incluía a This Is For You 1, 2 y 3 y la base, alcanzó el número 1 de ventas en iTunes. En la sección de música dance, ¿vale? Pero ojo, porque en la sección de música dance de iTunes es una sección amplísima. Por ejemplo, el electrolatino, o sea, Juan Magán en iTunes está dentro del dance. ¿Vale? O sea, se categorizaba así, ¿no? Lo que hacía Juan Magán. Claro, o sea, para que se entienda hasta qué punto la amplitud de a qué llama dance iTunes. O sea, iTunes le pone dance a una cosa amplísima. Sí. Amplísima. Entonces, mi disco primero, nuestro disco de TSS Project y yo, llegó al número 1 de iTunes Dance, de la lista Dance de iTunes,
durante 15 días seguidos estuvo en el número 1 en el... ¡Qué locura! Pero que estaba Juan Magán ahí. Sí, O sea, sí, claro, pero Willy, que es una locura lo que estás discos. contando. Pero es que en el en el top global, de todos los géneros de música juntos, durante 72 horas llegó a estar el número 3 en ventas. Para que la gente se haga un poco una idea, en aquel momento el número 1 del top global de ventas y el número 2, los que me estaban ganando, era Joaquín Sabina. Hostias. Y la banda sonora de la peli La La Land. ¿Vale? Entonces, claro, por eso todo lo que pasó ahí, claro, ¿qué pasó? Pues empecé a salir, claro, lo que tú dices de que habrás visto de David Guetta fue Sí, que... flipa con ese dato. Claro, pues, ¿qué pasó? Pues que en la primera entrevista que hice, que fue en el periódico El Mundo, habló en papel, ¿eh? O sea, tú te comprabas el periódico El Mundo en papel y yo salía... claro, uno de los titulares que sale y que eso pues ha tenido mucha repercusión es Willy Alcocer gana a David Guetta en número de ventas en iTunes España, porque durante unas cuantas semanas eso fue verdad. Es cierto, claro. O sea, no, pero yo quiero ser justo con los datos. O sea, no es que yo en número total de copias Sí, fue... mi disco haya vendido más copias que el disco de David Guetta. El número total de copias no, pero durante unas cuantas semanas sí. Claro. Mi disco se estuvo vendiendo más que el de David Guetta. iTunes es una lista dinámica que se llama, que computa las ventas por fracción de tiempo. O sea, ventas por unidad de tiempo. O sea, voy a computar cuántas ventas se están produciendo en un margen temporal. Y quien más se esté vendiendo 20 en esta horas franja, o 10 o 5, claro, las que sea. es el que le pongo el número 1. El primero. No es que yo haya vendido miles y miles de decenas de miles de discos. Aún así, como Willy, oye, claro, tienes ese galón, no te quites mérito. Pero sí que lo quiero expresar matizarlo. para que no quiero que nadie... yo quiero ser justo con el mérito que tiene, que es un cierto mérito, Hombre. pero quiero decir la verdad, ¿no? Sí. Y eso te honra, ¿eh? Ojo. Pero el galón ahí lo tienes. Y luego, y con esto ya termino la parte discográfica, el disco de 2017, Fire, hecho con mi compañero para ese disco, DJ Om, Óscar Mogarraíta, uno de los dos miembros de los Fan Team DJs, los míticos Fan Team DJs, DJ Santi y DJ Om, Óscar. Ese disco llegó al número 1 de ventas en iTunes España, pero en la top global. O sea, durante 25 días. O sea, ya no por género, ya no sino por en género. la general. En el top global de iTunes España, 25 días de mi vida estuve por delante de pues Coldplay. Me acuerdo durante muchísimos días, mi disco estaba el primero y el segundo... ¿Qué pensabas tú cuando veías estaba eso? Coldplay, luego se puso el segundo Melendi, con el disco que sacó Melendi en aquel año. 2017, claro. O sea, te quiero decir, para que la gente lo pueda poner un poco en valor, que yo soy un chico que no tengo nada que ver con la fama de Joaquín Sabina ni Melendi, pero vamos, pero ¿qué estamos hablando? O sea, ni remotamente. Pero tú cuando viste que estabas por encima de Coldplay, ¿qué pensabas? O sea, me parece una barbaridad. Pues mucha emoción, y de hecho, pues claro. Vamos, tanto fue así que es que yo hice, o sea, a mí me llamaron de muchos medios de comunicación en España. O sea, yo he salido entrevistado en el periódico El Mundo, en el 20 Minutos, me han llevado 2 veces a Radio Nacional de España, pero a Radio Nacional de España, no a Radio 3, que es la de la música, no, sí. A RNE 1, a la del telediario, sí. A la de que a lo importante. O sea, que antes de estar entrevistándome yo había pasado por ahí un político. Sí. O sea que, claro, entonces... eso te elevó, ¿no? Te dio he salido un en el nivel... periódico, he salido en El Español, he salido, bueno, en todas las revistas de la... O sea, de la industria, entiendo de que la saldrías, industria, ya claro. ni te cuento. O sea, yo te estoy hablando, te estoy contando la prensa generalista. Claro. O sea, claro, cuando yo salí en El Español... o sea, Willy Alcocer alcanza el número 1 en iTunes, no sé qué. Yo tengo la captura. La noticia era yo y la noticia de al lado, en la portada del Español, era: Hacienda embarga las cuentas de Puigdemont. ¿Sabes? O sea, y está
en paralelo las dos noticias con la foto de Puigdemont y mi foto al lado. Me tienes que enseñar esa captura. Sí, lo tengo todo. Yo necesito verla esa, ¿eh? Yo solo lo tengo todo súper guardado todo eso. Entonces, claro, pero porque es que lo que estaba pasando realmente era digno de mención. Sí, y entonces, sí, pues los medios que lo vieron, absolutamente. Claro. Entonces, vale, Willy, pues como sabemos que tienes prisa y te tienes que ir, vamos a ir finalizando. muy bien. Pero te aseguro que habrá segunda parte. Para mí será maravilloso. Va a haber estar aquí. segundo round y hablaremos ya más de música, de industria, incluso también un poco profundizar también en tu historia, pero creo que todo lo que nos has contado, la verdad que ha sido maravilloso. Estaría 4 horas hablando contigo. Muchas gracias. Vale. Entonces, llega el momento de las nominaciones. Te explico. Bien. Tienes que nominarme una persona para que venga aquí al podcast de la industria, ¿vale? El sector al cual nos dedicamos. Me da igual que sea promotor, DJ, dueño de discoteca, festival, me da igual, ¿vale? Pero que tenga que ver con nuestro sector. Bien. Para que se siente aquí, evidentemente el que nomine me lo tienes que conseguir, ¿vale? Es la condición que le pongo a todos los invitados. Bueno, pues, no vale nominar por nominar. Muy bien. Entonces, adelante con tus nominaciones. Con esa condición de tener garantizados la consecución o sea, como lo tengo que tener garantizado, porque si no yo, hombre, ahí te nominaría a personas con las que tengo mucha relación y tal. O sea, pues hombre, aquí pues tienes que traer aquí pues a mucha gente importantísima. Por tiene eso. tiene que estar Nano, Marta, todos, o sea, todos Sí. es un sitio maravilloso que tiene que pasar aquí. Así como que de que te lo traiga yo aquí, ¡pumba! Y que Eso es. Así, pues mira, yo te voy a decir una persona que en los últimos años se está haciendo muchísimo por la música electrónica en España, en particular por el Remember, por mantener el Remember a un nivel altísimo, y no solo el Remember, y que está llevando un montón de salas y un montón bueno, con una marca que ha creado, que es Enjoy the Musical Show, distintas marcas, submarcas para distintos tipos de fiestas y festivales, y que está tratando a la música con un cariño espectacular. Te hablo de Yago Arias. Y es mi recomendación, DJ Yago Arias, el promotor de Enjoy the Musical Show. Ahora están en Bonamara haciendo el tardeo de Remember Sunset, también es residente de Bonamara Noche, ha estado haciendo todo este invierno unas festivales, porque es que son festivales de música Remember, las RD, Remember Day, en salas del sur de la Comunidad de Madrid, salas enormes, con unos carteles salvajes, ¿no? Que de verdad que parece que estás viendo un cartel de un festival, no de una sala. Sí. Y lo lleva muchos años haciendo con mucho cariño, y yo, pues mira, es la persona que él ha estado... Pues nominado. Ha estado mucho Nominado tiempo también, bueno, contando conmigo para todos estos proyectos, y me apetece que sea él mi nominado, Yago Arias. Pues Yago Arias, nominado. Vas a tener que sentarte por aquí. Muy pues... bien. Oye, yo tengo aquí unas cosas. Mira, me siento como broncano ahora mismo. Una de las cosas que forman parte de mi vida en mi última época ahora ¿Sí? es Cocoloco Gandía, ¿vale? Nos ha faltado por hablar, que hablaremos en el segundo round. Sí. Y de Cocoloco Gandía, que tengo el honor de ser residente del On Tour, de Cocoloco, aunque también desde hace 5 años... ¿Quién no conoce Cocoloco? Casi todos los veranos de hace 5 años pincho en algunas fechas en la sala, en Cocoloco Gandía, pero soy residente del On Tour. Así que yo he traído aquí... Perdón, aquí había traído una camiseta mía por si había que hacer un cambio de... Esto no... De look. Ese no es el regalo, ¿vale? Esto no es. Esto lo cortamos. Oye, pero mira... Made in UK, destroyed in Magaluf. Quien veranee en Magaluf sabe lo que es esta camiseta. Hecho en el Reino Unido, destruido en Magaluf. Muy bien. Qué buena. Bueno, esto era por si había que hacer algún cambio. Lo que sí que os traigo es las mochilas míticas de Cocoloco. Y en vez de las camisetas que todo el mundo al final, que más que menos, pues la ha obtenido, yo os tengo una cosa como muy especial de Cocoloco Gandía, que ahora mismo solo la tengo yo en mi casa, porque estamos a punto de lanzarlo allá a modo comercial, pero de momento las tengo yo solo. Que son esto es exclusiva, ¿no? los calcetines ¡Hostias! de Cocoloco Gandía. ¿Vale? He traído uno de chica, uno de chico. Calcetines de Cocoloco Gandía, os hago entrega al equipo de La Cara Oculta. O sea, es decir, ahora mismo aparte de nosotros, solo los tienes... O sea, yo en mi casa. O sea, esto es lo más exclusivo que hay ahora mismo. Exacto, sí. Bueno, pues aquí los calcetines
de Coco Loco Cocoloco exclusivos. Estamos ahora mismo empezando a ponerlos a la venta en los puestos de la marca de calcetines Sear Animals, que a estos Sear Animals modelo Cocoloco, que son estos que tienes en la mano. Saludo a Robert Sánchez, el dueño de la marca de calcetines Sear Animals. Acaba de crear el pack de calcetines Cocoloco, modelo Cocoloco. Pero vamos, estamos empezando la comercialización. Sois pioneros en... Oye, pues Willy, pues muchísimas gracias. Creo que no podía haber Y bueno, un mejor cierre que este. y luego os he traído una pulsera Cocoloco Maravilloso. y una aquí para las llaves. ¿Vale? Un lanyard. Un lanyard y unas mochilas de Cocoloco Gandía. Digo, mejor que camisetas, que al fin y al cabo siempre quien más quien menos acaba teniendo camisetas. Mejor estos regalos un poco más exclusivos de Cocoloco Gandía, Ahora ya no sé si tengo Broncano, estoy por encima de Broncano con tantos regalos. que es una de las marcas Estoy con las por que encima. yo ahora mismo estoy muy vinculado y bueno, pues ahí está. Pues oye, Willy, muchísimas gracias por venir aquí, ha sido un placer y me reitero, habrá segundo round. Para mí será maravilloso, gracias a vosotros. Me siento muy orgulloso y muy agradecido y muy, vamos, de hecho, incluso, pues, vamos, que sorprendido de que os haya parecido oportuno que yo esté aquí. Si os ha parecido, pues yo estoy feliz de estar aquí con vosotros y os lo agradezco yo a vosotros de todo corazón. Gracias, Willy. Muy bien.